¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Josué Campo aquí queriendo compartir contigo un pasaje de la palabra de Dios que es tan bella, tan hermosa, tan viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y todo lo que está dentro de nosotros. La palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar y de escudriñar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro ser. Y por eso es bueno estar expuestos a la palabra para que ella vaya sacando lo negativo y dejando lo que realmente vale la pena. Y hoy traigo un pasaje que está en Segunda de Corintios, capítulo 11, que estamos estudiando con algunos hermanos y quiero animarte, si deseas estudiar la palabra con nosotros, puedes hacerlo. Estamos estudiando sectas y religiones con algunos hermanos vía Zoom. Puedes pedir más información y con gusto estaremos dándote la información para que puedas inscribirte en las clases de sectas y religiones que estamos tomando este trimestre. Pero quiero citar el pasaje que estamos estudiando ahí con los hermanos, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios por mano del apóstol Pablo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso es lo que se encarga de hacer la religión o las sectas. Tratar de extraviar, de alejar del pensamiento de Cristo a las personas. Y es por eso que es tan importante estudiar y entender qué es una secta, qué es una religión, cuáles son los objetivos de cada una de estas. Y de esa manera podremos darnos cuenta en qué camino estamos transitando, qué es lo que estamos siguiendo, qué verdad estamos escuchando o qué es lo que estamos aprendiendo también. Pero aquí este pasaje, el apóstol está citando algo del Antiguo Testamento. Dice: por temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y es que ese es el objetivo del enemigo, engañar. Él es astuto para engañar. Esa es su forma de trabajar con las personas, engañarlos y llevarlos por un camino diferente. Ese es el engaño de las sectas y las religiones. Tratar de desviar del pensamiento de Dios, de la cruz de Cristo, y llevarlos por un camino más suave, más aparentemente bondadoso, con una apariencia de piedad. Pero dice, negarán la eficacia de ella. Y es importante entender que el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar. Y si tú no sabes, si no conoces la palabra, y si no conoces lo que Dios quiere para tu vida, vas a ser extraviado de alguna manera y te van a llevar por un camino equivocado. Hoy en día hay muchas sectas y muchas religiones que están tratando de tener más gente en sus líneas, gente en sus filas. Por eso es importante entender que una iglesia que predica de Cristo, que exalta a Cristo y no al hombre, esa es una iglesia bíblica que se centra en la palabra de Dios. Cuando Cristo ocupa la preeminencia, cuando Cristo está en primer lugar, cuando Cristo es la persona que está como el centro de la predicación, como el centro de cualquier cosa, cuando Cristo está en el medio de esa iglesia, es ahí donde debes estar. Una iglesia que predica la palabra y no predica cosas de hombres. Pero cuando se predican cosas de hombres es cuando entiendes que es una secta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pero aquí Pablo le está diciendo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y es que el enemigo es astuto para engañar y para extraviar a las personas que le prestan un poquito atención. Porque hay cosas que parecen nobles y uno diría la gran frase que utilizamos siempre: todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. Y en realidad no es así. Eso es una mentira, una falacia que el enemigo ha inventado para que la gente crea que estando en esa religión o en esa secta está caminando y está llegando hacia Dios. Y eso es una mentira. Fue justamente como la serpiente engañó a Eva. Le dijo: si comes del árbol que está en el medio del huerto, no te va a pasar nada, sino que vas a ser como Dios. Vas a llegar a Dios.
Y eso es una mentira que hoy en día sigue funcionándole al enemigo, engañando a mucha gente que está bajo religiones y sectas que van disfrazándose de algo bueno, de algo que vale la pena, pero en realidad al final no está Dios, está Satanás, el príncipe de este mundo. Parecería que todo lo que apunta es algo bueno, pero en realidad lo único que es el final de eso es que Satanás, el enemigo de nuestras almas, el engañador por excelencia, es el que está esperándote ahí porque le has sido fiel durante mucho tiempo tal vez. Y estás lleno de imágenes y lleno de cosas que ni siquiera entiendes, pero lo sigues porque tus antepasados también lo siguieron y es como una tradición. Y eso en realidad es totalmente equivocado. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es la verdad que necesitamos entender. Que Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Jesucristo es el único camino que nos puede llevar al Padre. No una religión, no una secta, no un líder carismático, sino Jesucristo. Es aquel Cordero de Dios que puso su vida en sacrificio por nosotros, para que yo no tenga que pasar un tormento eterno separado de Él en el infierno. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. El regalo que Dios te da hoy es que Cristo Jesús puede salvar tu vida. Para eso vino a buscarte, vino para salvarte, vino para amarte. Entonces dice aquí, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y cuando hablamos de los sentidos, hablamos del oído, hablamos de la vista, hablamos de lo que podemos palpar. Y es que el enemigo quiere extraviarte, llevándote por sentidos, por lo que miran tus ojos. Y a veces uno puede decir, no, es que en esta iglesia no son tan movidos, o no son tan alegres, o no son tan espectaculares como en otras iglesias. Y eso va extraviando tus sentidos, tu mirada, tus oídos, porque tal vez tú quieres escuchar algo diferente, quieres escuchar donde haya más cosas espectaculares y más cosas que llamen la atención de la gente. Vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo cuando pones tu mirada, pones tu oído en lo que puedes ver el espectáculo, el show. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Está en el show? ¿Está en el espectáculo? ¿Está en el ruido? ¿Está en los gritos? ¿Está en todo eso el Señor? ¿O será que el Señor está en la sinceridad, en la sencillez de una persona que escudriña la palabra? Que tal vez no tiene mucho conocimiento, pero que anhela conocer más. Y es que los sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo cuando ponemos nuestra mente y nuestro corazón en otros lugares pensando que allá es mejor, o que en otro lugar es mejor, o yo quisiera tener esa alabanza de ese lugar, o esa predicación de otro lugar, o yo quisiera estar acá con un líder carismático que él sí habla muy bien. Pero ¿qué hay de lo que Cristo quiere para tu vida? El salmista decía que el hacer su voluntad le agradaba. Y es que es más importante hacer la voluntad de Dios que hacer nuestra propia voluntad. Porque nuestra propia voluntad nos va a llevar por caminos que muchas veces nos van a llevar equivocadamente. Pero el hacer la voluntad de Dios es que tú estés en un lugar donde se predique la palabra, donde Cristo sea exaltado y no sea exaltado un ser humano, un hombre. Entonces, ahí es donde debes estar, donde la palabra está en el centro, donde Cristo está en el centro, donde Cristo tiene el señorío, donde el Padre es predicado. Y es el lugar preciso donde debes estar. Y es ahí donde también debes buscar en la palabra. Cuando se hable de la palabra de Dios, donde se hable de Cristo, donde se hable del Padre. Y este pasaje me encanta y me anima para tener cuidado de que mis sentidos no sean extraviados, sino permanecer en la verdad. Debemos estar anclados en la palabra, sometidos a lo que la palabra dice, sometidos a lo que Dios está diciendo. Porque cuando yo no me someto a la palabra,
cuando yo no me pongo bajo la palabra como mi autoridad principal, entonces puedo cometer graves errores de dejarme llevar por doctrinas y por pensamientos de hombres, por pensamientos que están llenos de deseos personales tal vez. Y así es como comenzaron muchas sectas, con deseos personales, con pensamientos o filosofías de seres humanos que querían llevar las cosas bajo su manera, bajo sus principios, sus comportamientos, sus deseos. Pero ¿qué hay de lo que más importa, que es la palabra? Por eso, para no ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, debo permanecer más tiempo en la palabra de Dios. Debo permanecer más tiempo cerca de ella. Y como hablábamos ayer, debo doblar mis rodillas de gratitud. Debo doblar mis rodillas ante lo que Dios tiene para mí, ante el Padre. Por eso hoy quiero animarte a que tu fidelidad a Cristo crezca un poquito más. Que seas tan fiel que nadie pueda moverte. Que estás anclado en la palabra, estás anclado en Dios. Que nadie va a poder moverte ni extraviarte. Porque cuando algo falso venga a tu vida, tú vas a saber cómo responder y decir, no, eso no es verdad, eso no es lo correcto, ahí no está Cristo, ahí no está la palabra. Eso es solamente pensamientos de hombres. Pero cuando tú estás buscando la palabra, cuando está Dios en medio, cuando está Jesucristo su Hijo, ahí es el lugar donde debes estar. Por lo tanto, hoy te animo a que puedas pensar si te estás extraviando de la verdad o estás yendo a la verdad. Solamente Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces hoy a quien debemos buscar es a Jesucristo. No otra cosa, no una religión, no una secta, no a hombres carismáticos, sino a la palabra de Dios, a Jesucristo. El único que te puede salvar, que puede redimir tu vida, que puede limpiar tus pecados, que puede salvarte de la condenación eterna, se llama Jesucristo. No una religión, no una secta, no un líder carismático. Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.